Detengámonos un momento y abramos el corazón para escuchar lo que Dios quiere decirnos hoy a través de su palabra. Con el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas. Junio 16, 2026. Martes, semana 11 del tiempo ordinario. Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Recuerden ustedes que Mateo escribe a judíos, gente que conocía la ley, gente que había sido educada por los fariseos para vivir en la ley, respetar la ley y no salirse de la ley. Por eso, lo primero que recalca él de la predicación de Jesús es el diálogo, la confrontación, la discusión que había entre Jesús y los fariseos, para que él aclarara la ley. Esto también está en los otros evangelios, pero el aspecto que se subraya aquí es más fuerte. En el mundo en donde nosotros estamos, nos sigue sucediendo exactamente lo mismo. O sea, hay los dos extremos. Gente que en nombre del amor justifica cualquier acción, pero no conoce ni vive la ley. Brinca la ley y hace a un lado la ley. Pero por otro lado hay gente que no se sale y que no es capaz de vivir ciertas acciones que pues le permitan pues tener una libertad para poder vivir en el caso del amor. Entonces, uno de los puntos claves dentro del mandamiento del amor es el amor misericordioso de Dios, porque la ley que hasta hoy sigue rigiendo y que ya hemos comentado en los días anteriores es la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, venganza, me la hiciste, me la pagas. Entonces, esto lo único que lleva es a vivir un corazón con el deseo de venganza, con el deseo de rencor, con esa búsqueda pues de la justicia. Cuando uno aprende a liberarse de todas estas cosas y entonces logra perdonar al otro, libera su corazón. Es cierto, hay cosas que en la línea de la justicia humana se tienen que conseguir y se tiene que luchar por ellas. Pero tiene que ponerse esto en la vida como un medio, no como un fin. Y hay personas que al poner esto como el fin de su vida, lo único que hacen es vivir amargados, porque no logran conseguir lo que tienen que conseguir. Hoy la palabra de Dios es muy clara, es muy como puntual en todo esto. Y creo que nosotros tendríamos que analizarla con toda fuerza y con toda prontitud. Es decir, hay que llegar al grado de no solo amar al prójimo, sino al enemigo. Entonces, el bien lo tenemos que hacer siempre, aún
en el caso del enemigo. Entonces hay que rezar por el que me persigue, por el que me calumnia, para que algún día ellos lleguen a ser hijos de Dios. El episcopado mexicano hace algunos años, y lo hemos repetido en varios momentos de nuestra historia mexicana, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, en cuanto a los pleitos de poder, porque pues mucha gente terrorista se mete y hace mucho daño a nuestros hijos, a nuestro pueblo, y no miden las edades en donde dañan a través de la droga a gente muy joven. Por otro lado, vamos viendo los casos de extorsión y de secuestro. Hay muchísimos casos y muchísimos grupos de mujeres que claman por la justicia porque desapareció algún familiar, y especialmente las mamás que luchan. Ahora en el Mundial, en la Ciudad de México, vimos cómo se manifestaron con toda justicia. Tenemos el caso de unos muchachos en Ayotzinapa que desaparecieron y que hasta el día de hoy no se sabe. Y de los únicos que se ha encontrado restos ADN en algunos restos humanos, lo único que hemos visto y comprobado es que murieron, pero hasta allá. Entonces todo esto tiene la persona que buscar la justicia y exigirle a las autoridades competentes que hagan justicia. Pero sí es importante aquí que nosotros veamos que no se puede convertir esto en el fin de nuestra vida. Hay gente que vive angustiada, que vive oprimida, que no tiene vida y que lo único que hay en su corazón es toda esta situación de angustia. Entonces, ¿qué es lo que necesita la persona? Aprender a perdonar, aprender a otorgar el perdón a quien no se lo merece. Y no se trata en este caso de agacharse y dejar de pedir por la justicia, pero no se puede conseguir esta a cambio de la salud, a cambio del bien general de la familia, porque muchas personas a partir de ese día suspendieron su vida y ya no han tenido otra vida y no han querido que las otras cosas sean las que vayan ocupando su lugar. Entonces hay que regresar a la doctrina del amor. Hay que volver a poner en nuestro corazón el amor de Dios. Y necesitamos que el perdón entre. Es cierto, a veces un papá necesita ver el cuerpo de su hijo, pero necesita también entender que hay otras razones por las que vivir. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel, en Maní, Yucatán, México, el Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.